Fíjese que pasó en el Congreso el segundo debate, la ley de competencia, pero para sorpresa de muchos lo hizo sin ningún tipo de discusión. Hay faltas de consenso en el Congreso o hay desconocimiento por parte de los diputados. Lo que sí sabemos es que esta iniciativa debe ser aprobada antes del 30 de noviembre, según el convenio que suscribió Guatemala con la Unión Europea. Así que es algo que se debe resolver en las próximas semanas. Este será el tema de la noche con la etiqueta Ley de Competencia. Para el análisis estarán en el set Mariano Rayo y también Edgar Ortiz. ¿Para qué sirve una ley de competencia? ¿Qué tal, Mario y Mariano? Un gusto compartir esta noche en el programa. Bueno, depende, ¿no? Se supone que las leyes de competencia sirven para eso, ¿no? Para garantizar la libre competencia, la libre concurrencia del mercado. Y para ello estas leyes pues suelen tener ciertos lineamientos muy generales, ¿no? Suelen ser leyes que se enfocan en sancionar prácticas, ¿no?, anticompetitivas o que se consideran anticompetitivas, generalmente la cartelización, cuyo efecto es anticompetitivo, como fijación de precios, en cartelización, a veces se sancionan las estructuras cuando se considera que son monopólicas, como el índice Herfindahl, ¿no?, y demás temas, ¿no? Entonces se supone que la ley este tipo de leyes vienen y están pensadas, ¿no?, para sancionar todas aquellas prácticas o estructuras que limiten supuestamente la libre concurrencia del mercado. Esa es la idea central. Para ello, pues se sancionan las prácticas y las estructuras y se define una autoridad que es la encargada de hacer valer las leyes y más o menos lo que se está planteando. Ahora, hay muchas formas de plasmarlo en la legislación. En el caso nuestro se está planteando como una serie de prácticas anticompetitivas y se está planteando una autoridad que es una superintendencia de la competencia, que yo creo que en el programa que hicimos anteriormente cuestionamos un poquito su validez. Hay otros países que optan por fiscalías, pero siempre más o menos la idea central es la misma, ¿no? Digamos, abordar los problemas cuando regulando prácticas anticompetitivas y estructuras, ¿no?, que sería más que todo el tema de fusiones y adquisiciones, ¿no?, que es lo que hemos visto básicamente en países desarrollados que ha habido mucha controversia, el caso de Microsoft, que lo podemos ir contando, el caso de las aerolíneas y casos muy parecidos también en países Pero vecinos, podemos ¿no? hablar de casos de Guatemala también. También, ¿no? Sí. Más divertido. Vamos a las redes sociales donde nos llega un mensaje desde ya. Nos escribe Sergio Hernández, uno de nuestros tuiteros habituales. Utiliza el hashtag de la noche y nos dice: ley de competencia evitará los monopolios disfraciados en asociaciones o cámaras, creará más empleos, mejores salarios, más desarrollo humano. Bueno, es una pregunta que también nos lleva a un poco cuál es la función de la ley de competencia, pero yo quiero retomar algo. Y es que hoy pasó el segundo debate, esta ley de competencia en el Congreso, esta iniciativa de ley, sin ningún tipo de discusión. ¿Llama eso la atención o es algo bastante normal, Mariano? No, sí llama la atención, pero estamos claros de que en este momento en el Congreso hay tantos temas que se discuten, las reformas constitucionales, el presupuesto 2017, en fin, hay muchos temas y evidentemente una discusión en este segundo debate que hubiera sido sano, pues sencillamente no se dio y como escuchábamos en el reportaje, ya los diputados están un poco fijando posición, diciendo que el jueves próximo la van a aprobar en tercer debate y ahí la van a detener, porque hay algunos temas que hay que discutir. Pero yo quisiera destacar de lo de Edgar dos temas. Primero, hay una gran confusión en todo esto, y es que para muchos se entiende que una ley de competencia es para sancionar, para castigar, para prevenir a empresas y aquellas que abusan. Y de ahí parten muchos de los errores que tiene el texto que hoy estamos conociendo en el Congreso. La ley de competencia que Guatemala debería estar impulsando y próximamente aprobando debería dedicarse a defender y a promover el proceso de libre competencia, independientemente de los agentes económicos, sino es la libre concurrencia, o sea, el ingreso a los mercados, también la salida de los mercados por libre competencia, y que dentro de los mercados las personas, los agentes económicos pueden competir en la mejor posibilidad sin que exista un poder dominante, una empresa, un agente económico que por licencia, decisión, pactos o cualquier otra cosa le impida poder competir. Y ese tema que no termina de entenderse es lo que hace esos errores que persisten en la iniciativa 5074. Y al doctor Hernández, en cuanto a su pregunta de las asociaciones y cámaras, si mantienen la definición de agente económico, sí se van a incluir colegios profesionales, gremios, cámaras, sindicatos, claro, una serie de instituciones que en sus prácticas, en sus decisiones, impiden, por ejemplo,
Y aquí tenemos muchos casos de que alguien puede inscribirse a un colegio profesional, que alguien pueda participar en una cámara gremial o que hayan barreras para poder ingresar. Así que si se mantiene como está la definición, que eso es lo que no sabemos si va a suceder, sí entra el tema de la aplicación de la ley de competencia para cámaras, gremios, colegios profesionales, sindicatos, en fin, es una definición muy extensa de agente económico. Desde Twitter, C. Morales Monzón nos escribe también para hacernos saber lo que él opina, y él dice: las primeras dos lecturas casi siempre pasan sin discusión, hay que temerle a la tercera lectura, allí es donde meten los goles. Pero retomando algo que planteaba Mariano, para que haya una libre competencia y una competencia verdadera en el mercado, ¿es necesario más leyes o es necesario reducirlas? Mira, lo que pasa es que depende, ¿sí? Y depende, yo no sé, porque como el texto está tan sujeto a revisión constantemente, no sé qué va a quedar. Pero, por ejemplo, algo que se estaba peleando muchas veces era decir, bueno, ley de competencia sí, pero excluyamos a los sectores regulados. Yo digo, bueno, pero es que en muchos casos los sectores regulados son justamente los menos competitivos. Por ejemplo, la banca. O sea, la banca, ¿cuáles son las barreras de entrada en la banca? ¿Es el índice de concentración de un banco? Yo creo que no. Quizás el problema competitivo en la banca, el mercado de crédito, tiene que ver con las barreras de entrada que la propia regulación establece. Entonces, en muchos casos, las leyes de competencia como esta no solucionan los problemas porque las propias barreras están en la propia legislación. Eso generalmente es regulado. Hablemos de electricidad, aunque dicho sea paso, la electricidad sí funciona muy bien. La generación. Bueno, acabo de tener un programa donde desde los 20 años y tal. Pero en otros países, por ejemplo, la electricidad es un sector muy regulado y poco pero solo te aclaro competitivo, una cosa, la competencia se da en generación, claro, pero no en distribución y no en comercialización. Y ahí es donde hace falta introducir en nuestro mercado eléctrico más competencia. Y es donde justamente hay más regulación, porque la generación realmente no tiene mucha regulación, es genera y vende en el mercado y se acabó. Y eso ha generado una matriz energética variada y sana. Y claro, donde hay más apertura a la competencia, la electricidad, donde justamente hay más eficiencia, ¿no? Sí, podemos hablar de casos de Guatemala. Podemos, ¿no? No tenemos que ir a Microsoft ni nada. Que son casos muy malos, ¿eh? No, pero tenemos casos en Guatemala. Tenemos. Pero, ejemplo, ¿no? Sector de distribución de electricidad, sector financiero, la propia regulación ya es culpable quizás de la falta de dinamismo en los mercados. Entonces yo opino que en esos casos concretos una ley de competencia no hace mucha diferencia o no hace diferencia en lo absoluto. Otro ejemplo, temas de alimentos. Por especialidad sí, Edgar, por especialidad sí. Hombre. Primero ese debate sobre si había que mantener a sectores excluidos se logró superar. Por lo menos el texto que hoy se aprobó en segundo debate ya no tiene excepciones para sectores, empresas o algo en particular. Más sin embargo, hay un artículo bien particular que se llama Defensa por Eficiencia, donde sí dan, o por lo menos hasta el momento existen 2 párrafos que podría generar una situación de darle un privilegio a algunos. Entonces, lo hemos llamado, yo le he llamado los troyanos, son aquellas palabras, párrafos, términos o artículos que son introducidos, que no necesariamente se leen o se discuten, pero que tienen, en buen chapín, esos colochos que ahí por ahí estaban mencionando y que terminan haciendo a la ley inefectiva una ley en papel mojado con letra que no sirve. Absolutamente. Pero un ejemplo en el cual, por ejemplo, te digo, no hay ley de competencia. Alimentos, importación de granos, por ejemplo. Tema netamente arancelario o de contingentes. Sí. Esos temas, por ejemplo, no van a mejorar. Si digamos, tenemos una barrera netamente comercial, de comercio exterior, los granos son caros porque hay que ir a un contingente y comprar en el Mineco la licencia y la subasta para importar granos, eso no va a mejorar, por ejemplo. Quizás en algunos otros casos sí, quizás si la ley llega a tocar sectores regulados, por mí muy bien, porque se van a dar cuenta que en la ley está la trampa. No es que estén afuera, sino sí va a haber la posibilidad de que en los temas que son de prácticas anticompetitivas, la superintendencia pueda opinar y pronunciarse al respecto. Pero la rectoría de los sectores regulados lo mantiene cada una de las instituciones. Creo que es una decisión correcta, cada mico en su columpio. Los que saben de electricidad manejarán el tema de electricidad, la superintendencia de bancos el tema de bancos, pero cuando se den y se identifiquen prácticas anticompetitivas como las absolutas o las relativas, pues podrá opinar y deberá opinar la superintendencia de competencia. Mariano mencionaba la superintendencia de competencia, que es algo que ha generado mucha oposición a esta iniciativa. Ahora retomamos el tema, pero antes vamos a las redes sociales. Nos ha escrito Loco por Guate y dice: si quitan el artículo 140 estoy de acuerdo, ese es una aberración. Maripaz, yo opino que ojalá se apruebe para evitar los abusos y monopolios. Ricardo Zavala, ¿existirá algún desarrollo o algún cambio o solamente
meramente de fachada. Y Fernando Trabanino nos dice, la ley de competencia debe de ir junto con la Procuraduría del Consumidor. Ambas son importantes. Y retomamos la idea y que se plantea en la ley de esta nueva institución que se crearía, que es la Superintendencia de Competencia. ¿Cuál sería el problema de tener una superintendencia de este tipo que esté cooptada por el poder político? Es que el problema de la superintendencia, en mi juicio, es que es juez y parte, ¿sí? O sea, la superintendencia sería un ente no regulador, porque la regulación es a priori, digamos, aquí sería a posteriori, pero es un ente, digamos... pero en la función de promoción de la defensa sí tiene acciones preventivas, anticipadas, y no las de defensa, que ahí sí son ex post. Son ex post. Pero entonces tengo un problema, digamos, yo conozco, yo evalúo y yo sanciono, ¿sí? Y esa lógica a mí me parece perversa. Yo pienso que es más lógico, digamos, una fiscalía. Es decir, yo veo una práctica anticompetitiva, yo formulo un caso y yo voy ante un juez y te acuso y tú te defiendes conmigo ante un juez y si yo tengo la razón como fiscal, te gana el caso y te sancionamos o tomamos las medidas pertinentes en el caso. Pero si yo soy el regulador, digamos, yo soy el juez, ¿sí? El que juzga, el que evalúa y al mismo tiempo el que te impone la sanción y el que te castiga, yo veo un problema grande, digamos, para el derecho de defensa de las empresas. Mariano, ¿usted cree que sería mejor la gestión a través de una fiscalía o que no hay ningún conflicto? Edgar está mencionando dos casos similares pero diferentes. Lo que menciona es más o menos la versión americana o la versión de Chile. Hay otros como la que está plasmado en lo que se discute en el Congreso, que es una versión muy similar a la de México y El Salvador. Las dos han funcionado y han mencionado. Lo importante es saber separar las funciones de investigación, que sean independientes, no politizadas, y la función de decisión, de evaluar si esa investigación efectivamente entrega pruebas suficientes, veraces, para determinar de que alguien hizo una práctica anticompetitiva o bien de su comportamiento hay una afectación al consumidor. Es decir, ¿usted considera que sí puede haber suficiente independencia, aunque sean partes de la misma institución? No, pero aquí está el colocho. Por ejemplo, me opongo a que sea el directorio el que seleccione y nombre al superintendente. El nombramiento de un superintendente tiene que ser totalmente independiente del directorio. Es más, tenemos que ir al detalle de que el superintendente solo pueda participar en reuniones del directorio para casos muy justificados y específicos, pero que no sea miembro permanente. O sea, en esos detalles es los que no necesariamente se han puesto de acuerdo en el Congreso o no han tomado en cuenta las propuestas, pero que hacen o que harían eso que Edgar correctamente planteaba, de separar la función de investigación de la función de decisión que debería estar en exclusividad del lado del directorio. No nos olvidemos que aun cuando vengan las sanciones del lado por la parte administrativa de la superintendencia, los agentes económicos todavía pueden recurrir a lo contencioso administrativo, claro. Así está plasmado en la iniciativa de ley, pues para defender sus derechos y ver si se confirma la sanción que se les impone. Pero eso eleva un poco los costos, ¿no? Porque ya tienes la sanción encima, tienes el fallo de la autoridad y tendrías que ir a un juicio de revisión, básicamente. Bueno, pero sí. Como el caso de las 3 cadenas de farmacias que en mayo de 2014 se juntaron, elevaron precios al mismo tiempo, generaron un perjuicio mayúsculo a las personas y no pasó nada, hay uno donde sopesa. Deben de seguir estas cadenas actuando de manera concertada, a pesar de ser competidores, pero dañando el bolsillo de las personas, o nos vamos a este tipo de legislación y de situaciones para evitar esas prácticas. A propósito, si bien es cierto, dejaron de concertar precios, lo que el siguiente paso que hicieron fue concentraciones. Empezaron a comprar las farmacias de barrio, cadenas más pequeñas. Y hoy tenemos una concentración bastante alta en 3 operadores de farmacias que si uno compara el precio de venta de lo que están haciendo, aparte de que son muy similares, tienen publicidad engañosa, descuentos ficticios, están elevando los precios artificialmente. En promedio, la medicina en Guatemala es entre el 60 y el 70% más caro que en El Salvador o Nicaragua, por dar 2 ejemplos. Entonces, hacia esas prácticas, hacia esas situaciones, es que una ley de competencia funciona. Vamos a los mensajes que nos llegan esta noche también en WhatsApp. El número lo tiene en pantalla, 4269-1824. En uno de ellos leo: en el primer y segundo debate es muy raro que en el segundo debate se debatan las iniciativas. Por costumbre, el segundo debate es muy rápido. Se obvia su lectura.
lectura y se cumple con la ley orgánica del Congreso que manda 3 debates en 3 sesiones, 3 días diferentes. Y en el caso de las reformas constitucionales, el presidente del Congreso no permitió la discusión en el segundo debate al hacerse los oídos sordos y no dar la palabra a los diputados que deseaban discutir las mismas. Hola, tengo una duda. Si la ley tomó en consideración las opiniones de los que evaluaron la redacción de la misma, ¿por qué la superintendencia está sostenida por plata de algunas empresas? Allí habría conflicto de intereses. El tema es cómo van a saber los empresarios guatemaltecos que no va a haber ningún tipo de arbitrariedad cuando se aplique contra ellos, por ejemplo, un proceso por competencia. Aquí principiamos, y perdón Edgar que me adelante, Sí, dale. en el tema de que me parece incorrecto lo que hizo la Comisión de Economía de haber suprimido el artículo que había anteriormente de definiciones. En un país donde no tenemos cultura de competencia, no tenemos personas formadas, no tenemos personas capacitadas, donde no tenemos agentes económicos que entiendan qué es competencia, si la siguen en muchos casos confundiendo con competitividad o competencia desleal, por ejemplo, para dar casos, es imperativo que la ley también tenga un componente educativo, un componente que dé certeza, que le quite discrecionalidades a los funcionarios. Y esas son las cosas que aspiramos que la Comisión de Economía, que ahorita, según entiendo, están en un proceso de formulación de enmiendas, comprendan que si un experto de México vino a decir de que quitaran el artículo de definiciones, no lo acepten así por así. México tiene más de 80 años de tener experiencia y de estar formando personas en derecho de competencia. Aquí en Guatemala no. Por lo tanto, empieza quitándose las discrecionalidades, por ejemplo, con un artículo de definiciones. En eso estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero aún así, bueno, y otra cosa quiero mencionar, la famosa regla per se, que también es muy peligrosa, ¿no? O sea, más o menos para explicarlo, ¿no? Sí, que digamos, porque es un tema curioso, ¿no? Hay dos tipos de sanciones, prácticas que la entidad reguladora encargada tiene que evaluar si son dañinas a la competencia o no, y hay otra serie de prácticas que la ley presume que son dañinas sin necesidad de probar el daño al proceso competitivo o no. Por ejemplo, si se demuestra que hay concertación de precios, no hace falta que yo demuestre que hay daño al mercado. Perjudique al consumidor, por ejemplo. Pero hacer la aclaración, si es entre competidores, a ver, si Marjorie y Edgar, los dos son proveedores de papel higiénico, son competidores en un mismo mercado con diferentes marcas, pero se reúnen y concertan y fijan un precio y lo elevan, eso es lo que se considera práctica absoluta. Por eso. Porque se supone que si son competencia, evidentemente no tienen que estarse poniendo de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si eso no perjudica al consumidor? Bueno, ahí está el problema. el tema, regreso al punto de mi primera intervención, el proceso de libre competencia se ve abortado, porque no existe entonces competencia. En el momento en que dos competidores se pusieron de acuerdo para fijar precios, distribuirse en mercados, distribuirse geográficamente, establecer al mismo tiempo un descuento, o sea, cosas que en el proceso de competencia no deben de suceder, eso se considera una práctica absoluta. Y por lo tanto se aplica la regla per se. Pero vamos a ver casos. Y ahí sí me ataque otros países, porque aquí no hay tribunal de competencia, no hay casos, digamos. No, pero sí conocidos. tenemos casos concretos. Pero concretamente en España, con las aerolíneas, ¿no? Les sancionaban porque, claro, ¿qué hacían ellos mismos? Decían yo, Vueling o Spanair, las que son así competidoras de low cost, miran el precio de la otra. Entonces yo, Spanair ofrecía 50, yo a 55, yo a 60. Más o menos así funcionaba. Ellos ofertaban en subasta en función al precio del competidor. Mira las prácticas de Avianca. Vale. Tenemos el caso de Tikal Jet, tenemos el caso de TAG, tenemos un caso de varias empresas que trataron de competir. ¿Qué hizo el dominante en ese caso? Dumping. Exactamente. Pero es otro tema. No. Un tema del cual no hay dumping. Un tema del cual las empresas que están entrando están viendo el precio del otro. Puso barreras. Y se les acusó por concertación. Cooptó con licenciamientos a la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Logró que no les dieran los brazos en el aeropuerto. Claro. Todas son prácticas anticompetitivas, Edgar. Pero comprando la ley. Pero son las prácticas que deben de evitarse. Estamos de acuerdo, pero eso es comprar la ley. Que es un poco que te puede pasar con ley de competencia. Porque la ley de aeronáutica civil contiene algunos artículos que impiden que exista una competencia y las 5 libertades del aire que nos deberían de garantizar en este país tener competencia en el mercado. Y en su opinión esto ya no pasará si se aprueba la ley de competencia. En mi opinión, una ley iniciará los procesos para ir eliminando todas estas barreras que los mismos gobiernos o estados imponen para que exista libre competencia.
Claro, pero nada más me permito aclarar, ¿no? Porque el caso que estaba citando no es un caso de dumping. Es un caso, digamos, donde en Europa hay apertura Sí. al mercado aéreo, ¿no? Y las empresas entraban. Yo entraba a 50, tú 55, el otro 60. ¿Por qué? Porque yo miraba que ofertaba una low cost, abastecía el mercado, yo entraba luego con el precio siguiente, ¿no? ¿Qué determinó la autoridad de la competencia? Concertación de precios. Y le sancionó por concertación de precios. ¿Y por qué? Porque Bueno. ustedes estaban poniendo precios similares. Claro, Y eso genera mucha pero en incertidumbre. España también existe la defensa por eficiencia. Lo que Pero no pudieron la perdieron. demostrar, la perdieron. Ese es el tema. No pudieron demostrar que su práctica generaba una eficiencia y por lo tanto un bienestar al ¿Pero a consumidor. ti te parece razonable sancionarles? Yo no conozco el caso concreto, pero así como lo pones, donde no lograron defenderse y demostrar de que su actitud no era anticompetitiva, evidentemente algo estaba mal. No quiero decir que las autoridades públicas son infalibles, se equivocan y se equivocan grueso. Eso no hay que discutirlo. Con mayor razón, todas aquellas discrecionalidades que están todavía en el proyecto en discusión en el Congreso tienen que eliminarse. Tiene que ser una legislación clara, precisa, con definiciones, quitando discrecionalidades, quitando involucramientos politiqueros, dándole certeza jurídica a los agentes económicos. O si no, como dicen muchos, efectivamente será una ley que no servirá al objetivo superior, que es tener libre competencia en los mercados. Vamos a y Cristian Coroy nos dice, ¿esta nueva ley qué efectos tendrá en el monopolio de la televisión abierta? Ese es un tema muy interesante del que podríamos hablar también. Sin lugar a dudas, la televisión abierta se verá afectada por esta ley de competencia, porque obligaría a revisar su posición dominante, no porque tenga la posición dominante, sino si se determina, yo creo que en este canal y en otros tenemos evidencias suficientes de que presionan a anunciantes, obligan a anunciantes a no pautar en la competencia, el tema de exclusividad, o sea, hay suficientes indicios como para que la televisión abierta, los 4 canales, sean sancionados con la ley de competencia. Y es evidente que este tema en esos canales no se discute, eso ya está, que ha quedado evidenciado. Y hasta tenemos el temor de que parte de los que están operando para impedir de que la ley se apruebe provienen de esos sectores. Y bueno, pero para eso estamos aquí, para poder tratar los temas que consideramos que son relevantes y para que usted pueda participar desde casa también. Maynor Andrade nos dice, ¿esta ley beneficia al consumidor o solo beneficia a grandes empresas? A la larga solo es un requisito. ¿Qué opinan de este mensaje? Lo que pasa es que en realidad las leyes no son para el consumidor. O sea, es una ley para el proceso de mercado. O sea, aparte de son las leyes de protección al consumidor que se refieren técnicamente al trato entre productor y consumidor, especialmente en aquellos contratos masivos, ¿no? De contratación masiva, donde, digamos, de hecho tenemos una ley de protección al consumidor donde se regulan esos aspectos, ¿no? Si hay un engaño, hay publicidad engañosa, hay condiciones abusivas, por ejemplo. Obviamente hay un overlap, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las prácticas abusivas. Por ejemplo, las renuncias de derechos tienen que ser explícitas en mayúsculas y tal. Ese tipo de regulación es materia de la protección al consumidor. Evidentemente, algún grado de conexión llega a haber entre la libre competencia y la atención al consumidor, pero el objetivo principal de la ley de defensa de la competencia no es proteger al consumidor, sino es proteger el proceso de mercado, que es un tema diferente, ¿no? Entonces, pero en los objetivos específicos sí puede caber el tema del beneficio al consumidor y de la eficiencia, porque si tenemos mercados eficientes, procesos eficientes, al final se va a beneficiar al consumidor con mejor precio, mejor calidad, en fin, con algo que le beneficie directamente. Y lo tenemos casos concretos. Recuérdense que ya en Guatemala medio empezó la discusión del tema del ingreso del servicio Uber. sí. ¿Se recuerdan? De hecho, en una manifestación, creo que la del 20 de octubre, ya los taxistas... Sí, en la Bolívar estaban todos ahí. Ya estaban. Pero ¿qué pasó como dos o 3 semanas? Hicieron el anuncio que, sabiendo que viene un servicio eficiente, más barato, más seguro, dijeron, nos vamos a reunir y vamos a prepararnos para competir. Y solo fue el anuncio de la entrada de Uber. Imagínense cuando ya está instalado. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo la libre competencia sí va a traer y trae beneficios al consumidor. Vamos a las redes sociales en donde llegan más mensajes. En uno de ellos, César Melgar nos dice, ¿quiénes redactaron esta ley? ¿Tendrán alguna idea de la importancia de los incentivos de los entes económicos? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Los diputados, bueno, la comisión, por ahora la que está viendo, opinión personal no. De hecho, yo percibo en algunos casos copy-paste y en otros revanchismo. O
sea, yo creo que hay una mezcla de las dos. Y en el camino, pues ya vienen los consejos de los expertos un poco a enmendar la plana, ¿no? Porque ha habido muy buenos comentarios, ha habido muy buenas enmiendas en las convocatorias abiertas que han hecho, pero sí percibo eso. Primero copy-paste, porque lógicamente los asesores no van a hacer otra cosa que copiar la de Colombia, la de Chile, la de Estados Unidos. Y también hubo un claro apoyo de la Unión Europea para esta iniciativa, por ejemplo, si hubo personas involucradas allí. Sí, no, ¿verdad? En los dictámenes previos, pero la reacción de la ley vino primero del Mineco y luego de la Comisión del Congreso. Sí, que el Mineco era una cosota así grandota, le metieron ahí podadora en el Congreso y luego le metieron cosas. Solo aclaro ese tema. Existió digamos, en este presente siglo, por marcar un tiempo, ha habido 6 iniciativas de ley. Las 5 anteriores se desecharon por distintas razones y al final caímos en la 5074, que es la que está en debate. Esa 5074 es producto precisamente de haber agarrado tijera y pegamento y una versión que se había preparado para el año 2015, que aquí es donde el Ministerio de Economía tiene que asumir su corresponsabilidad de no haber hecho bien las cosas, porque si no estaríamos en otra situación, pues el mismo Ministerio de Economía no presenta esa versión del 2015, que hubiera sido más fácil discutirla, pero a alguien se le ocurrió que 400 artículos eran demasiados y que no se entendían, y por lo tanto tijera y pegamento. Presenta una 5074 a presión en marzo de 2016 y a partir de entonces la Comisión de Economía asume su papel de promover la aprobación. Se forma un equipo de trabajo al interno de la comisión, empiezan a hacer lo que correctamente decía Edgar, y hoy pues tenemos lo que tenemos. Es una versión de alrededor de 150 artículos, mucho mejor a la que presentó el Ministerio de Economía, de eso no hay discusión. Sí. La comisión ha hecho en muchas partes un muy buen trabajo, los comentarios de tanques de pensamiento, de los consultores, porque esto no solo es de consultores internacionales, hay que darle el valor a los aportes de instituciones como CES, como ACIES, como CIEN, como Fundesa, las mismas cámaras empresariales, los sindicatos, que cada quien fue aportando en el límite de conocimiento que tiene derecho de competencia, hizo sus aportes. Hoy tenemos un nuevo texto. De lo que sabemos es que, por lo menos así lo expresaron los diputados, llegan al jueves, aprueban en tercer debate y ahí la van a detener. Ahora bien, el compromiso es que se apruebe antes del 30 de noviembre. Pues eso es el compromiso, pero yo entendería que ese es de aquellos compromisos donde se van a hacer un poco de la vista gorda los señores diputados, van a privilegiar el tema del presupuesto, van a privilegiar el tema de la discusión de las reformas constitucionales y tal vez por ahí se cuela el tema de TCQ. Eso no lo podemos olvidar. O sea, 3 temas pesadísimos y en todo eso está la ley de competencia. No sé cuál va a ser la reacción de la otra parte del acuerdo de asociación, que es la Unión Europea. Probablemente va a reconocer el esfuerzo que está haciendo el país de aprobarla y en algún momento futuro podríamos hablar. No sería la primera vez que le incumplimos a la Unión Europea. Esa sería ya la tercera vez que dentro del acuerdo de asociación Guatemala incumple. Y en medio del presupuesto, de estos temas que mencionaba Mariano, de TCQ incluso y también de la discusión de las reformas a la Constitución, ¿cuál es el riesgo de que se apruebe una ley de competencia que tal vez no esté bien redactada para lo que el país necesita? No, es que una mala ley de competencia es peor que una no ley de competencia, yo creo. Sobre todo por el tema de discrecionalidad que estábamos conversando en el apartado pasado, ¿no? O sea, si tienes una ley discrecional para la autoridad, esto va a ser una cacería de brujas dependiendo quién esté en la superintendencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se esté aprobando, yo creo. Y además me extraña, yo no sé, el tema de las reformas a la Constitución en todo caso son un tema secundario. Es un tema para discutir con largo y tendido, para mandar al otro año. Yo creo que debería ser prioridad en todo caso darle más diálogo y más discusión a la ley de competencia. Bueno, no va a pasar, ¿qué más da? Pero sí me parece a mí que una ley de competencia redactada con extremada laxitud va a ser peor que la enfermedad propia y vamos a parar con un gallo gallina, con una autoridad, digamos, muy politizada, muy sujeta también a grupos de interés. Y ojo, la mala regulación está sujeta no solamente a la corrupción de los políticos, es que las propias empresas luego empiezan a corromper a la propia autoridad y usarla como un instrumento anticompetencia. Entonces va a ser una ley anticompetencia de las propias empresas que van a corromper a la superintendencia o al órgano, como se llame, a su favor. Entonces, más vale no aprobar un mamarracho, sino realmente ser muy técnicos, muy profesionales y muy precisos en lo que se va a aprobar. Y yo sé que el plazo, obviamente, teóricamente es perentorio para el 30 de noviembre, pero bueno, es mejor cambiarlo. Además, tengo entendido que hay que homologar autoridad entre la región, lo cual es todavía más complicado, ¿no? Ese es el compromiso para el 2020. O sea, aquí algunos
Algunos piensan de que hay que hacer una ley muy sugéresis para Guatemala, porque somos Guatemala, omitiendo el resto de la región, omitiendo las mejores prácticas internacionales, y aquí incluso he visto propuestas, porque las he visto, poniendo cosas que en ninguna otra parte del mundo están vigentes. Pero regresando, sí, efectivamente, Guatemala tendrá que homologar un reglamento centroamericano de competencia para el año 2020, eso viene a posteriori, o sea, hay mucho trabajo. En lo concreto, a ver, ya está agendada para el jueves. Todavía el Congreso, dependiendo de las mayorías, podría sesionar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El lunes ya está programado para tratar reformas a la Constitución. Ya quitemos el lunes, pero tiene los otros días. No necesariamente. A ver, pero seamos realistas. No, pero las opciones están, sobre todo por esa cantidad de temas que están presentes. O sea, evidentemente estamos hablando de la ley de competencia y que se apruebe, pero no podemos omitir de que está el presupuesto, que está el TCQ y algunos otros temas que son de interés político. Quedémonos en lo mínimo. Tienen un jueves, tienen el martes y el miércoles. 3 sesiones. Es de mi conocimiento que hay una pequeña comisión por ahí trabajando, redactando algunas enmiendas. Entiendo que no tienen consenso completo sobre las mismas. Lo sano sería de que cuando tengan a criterio de ellos consensos, otros pudieran verificar el contenido de esas enmiendas. Sería realmente muy triste y un proceso que se podría llamar hasta oscuro, que no se conocieran de manera previa por más personas, más allá de los diputados, esas enmiendas que podrían introducir. Vamos a los mensajes que llegan esta noche también en WhatsApp. En uno de ellos leo a continuación. Les recuerdo, el número es 4269-1824. Aunque exista la ley de competencia, el poder financiero y competitivo de las empresas grandes se comen se comen a las más pequeñas. Las oportunidades no son equitativas, es una cortina nada más para tapar otros aspectos. Un cártel que se pone de acuerdo para fijar precios afectando al consumidor es el de los gasolineros. Ellos solo escuchan que hay algún conflicto en Oriente Medio y le suben el precio a los combustibles. Esta ley no toma en cuenta los monopolios naturales, un fenómeno económico importante en el país. Sí, lo que pasa es que los monopolios naturales, ojo, suelen estar regulados. Ejemplo, distribución de energía. Sí. Monopolio natural. Es ineficiente tener 5 competidores en un mismo espacio, entonces hay uno. Es algo que se dio en El Salvador, por ejemplo, donde hay varias empresas que se dedican a la distribución. Claro, pero geográficamente... Y esto genera literalmente varios postes. Puede ser algo disfuncional. Puede llegar a ser algo disfuncional, entonces se regulan, ¿no? Y se regula y dice, bueno, tú en esta zona distribuyes tú. Entonces yo te regulo, y de hecho aquí existe un fenómeno, ¿no? Que el precio, la tarifa de mantenimiento, la regula la Comisión Nacional de Electricidad a propuesta de una tarifa graduada por una auditoría externa. Si no hay acuerdo, pues la comisión propone otra auditoría y se hace un careo y se decide cuál es el precio, digamos, óptimo mercado para cobrar en temas de mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un monopolio natural. Entonces ahí se regula. En ese caso no entra la ley de competencia, sino que van a entrar en concreto las regulaciones correspondientes a cada monopolio natural en concreto. Pero verificando también de que alguna de esas regulaciones no impida el ingreso de competidores, claro, porque ese es el tema. Claro, muchas veces bajo el argumento de que hay que regular porque no es posible tener 2 o 3 postes, se crean una serie de regulaciones que impiden que ingresen competidores. O sea, son cosas que van dentro de la función de promoción de la competencia. Pero había comentarios bien interesantes. O sea, primero nos tenemos que quitar esa mente de que por ser grande es malo, de que porque es posición dominante es malo. No, eso son cosas de que se nos ha metido en la psiquis y que creemos que solo porque es dominante o grande es malo. No, esta ley lo que va a verificar es que ese dominante, y podríamos hablar del mercado de la telefonía móvil, por dar un ejemplo, de los azules, entonces sabemos de que hay una posición dominante de un operador. Lo que entraría la ley de competencia a verificar es que en su posición dominante está o no abusando de eso, generando prácticas anticompetitivas. Tenemos casos demostrados donde impiden de que en su red de torres puedan entrar llamadas de los otros operadores. Eso es una práctica anticompetitiva. Las reglas del mercado, la regla de la Ley General de Telecomunicaciones lo obliga a darle interconexión automática y sin restricción, pero lo están haciendo. Entonces, esos elementos son los que la Ley de Competencia vendría a atender. Bueno, es evidente que ya suscrito el acuerdo de asociación con la Unión Europea, la Ley de Competencia es una obligación de Guatemala
y yo creo que ahora lo que queda plantearse es cuáles serían aquellos elementos que no pueden faltar. Yo creo que en primer lugar el tema que mencionábamos junto con Mariano hace unos momentos es el tema de las definiciones. Realmente definir concretamente los conceptos fundamentales que van a aplicar a la hora de aprobar la ley de competencia son muy importantes. Si no hay noción de qué es libre competencia, que esto es un inconveniente de mercado, que son prácticas abusivas, etcétera, no va a haber una correcta aplicación de la ley porque habría demasiada discrecionalidad de las autoridades. Hay que procurar luego que la autoridad encargada de velar por la libertad de competencia sea una autoridad independiente, no sujeta a discrecionalidad y muy bien conformada. Yo creo que eso es también un tema muy importante. ¿Quién la va a designar? ¿Cómo va a estar conformada? ¿Cuáles van a ser sus competencias? Si va a ser finalmente la superintendencia como se planteó o si va a ser una fiscalía, también yo creo que son temas a discutir con mucha profundidad. Y luego también tener un poco la mente más abierta a lo global. Si se va a aprobar una ley de competencia, luego procurar que sea compatible con una futura homologación que va a tener lugar hasta el año 2020. Entonces yo creo que si esos lineamientos se tienen en cuenta, pues iremos por buen camino. Si no, pues tendremos una mala ley de competencia que lejos de defender la libre competencia va a causar un lastre y un gran problema para los competidores y los actores del mercado en este país. Una ley que debe ser aprobada según el acuerdo que se suscribió antes del 30 de noviembre, por lo que quedan pocos días. Un tuitero lo recuerda, César Melgar, y dice: haciendo las tareas que te dejó la Unión Europea a última hora después de 3 años de vigencia. Vamos ahora con las conclusiones de Mariano Rayo. Bueno, yo creo que estamos cerca ya de una posible aprobación. Tenemos efectivamente hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, ya algunos diputados anticiparon la posibilidad de que el jueves próximo la aprueben en tercer debate y ahí la dejen. De cualquier manera, creo que estamos más cerca que nunca antes en la historia de la aprobación de una ley de competencia. Un par de sugerencias, que efectivamente se analicen bien las enmiendas que se están discutiendo, que las compartan previo a ponerle conocimiento del Pleno de los Diputados para recibir opiniones independientes. Segundo, empezar a formar recurso humano. Me preocupa muchísimo de que no haya suficientes mujeres y hombres en Guatemala con las capacidades suficientes para poder ser ya sea funcionarios de la superintendencia o, que sería la otra parte de las sugerencias, que también los agentes económicos se empiecen a preparar. Una sugerencia es conocer la ley, cuáles son las prácticas absolutas, cuáles son las prácticas relativas, cómo va a funcionar la notificación previa de concentraciones, cuáles son sus mecanismos de defensa y en algunos casos, y yo diría que en muchos casos, pues empezar ya a considerar lo que en otros países llaman los compliance officers, o sea, oficiales de cumplimiento para ir verificando que las actividades empresariales, comerciales estén apegadas a la legislación. Con eso, pues creo que Guatemala podrá dar un paso sustantivo hacia adelante, entrando al concierto de naciones con una legislación de competencia.